Mi esposa, la pastora Marcela, estuvo hablando el domingo pasado. Antes de ir hacia adelante, recordarles o recomendarles que continuemos con esta lectura de Proverbios, que continuemos compartiendo el versículo, memorizando un versículo de Proverbios. Nos va a ser de mucho beneficio para nuestra alma. Amén. Bueno, entonces la pastora estuvo compartiendo, hablando el domingo pasado acerca de la segunda venida del Señor. Y su título era, ¿cómo era el título? Ya viene, ya viene. Bueno, yo hoy lo he titulado Maranata, que es lo mismo. Maranata significa Él viene. Y ella basó su mensaje en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 11. Y hoy estamos terminando esta serie sobre esta corta epístola, pero que nos ha dejado un gran material durante todo este tiempo. Segunda de Pedro, ya como 2-3 meses que hemos hablado. Y hoy vamos a concluir. Seguimos con el tema de la segunda venida del Señor. El capítulo 3 de Pedro realmente habla de los tiempos finales, de la segunda venida y del fin del mundo. Pero vamos a leer, no me voy a detener mucho en el texto como tal, pero vamos a enlazarlo en algún momento. El capítulo 3 de Primera de Pedro, versículos 12 en adelante. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, es decir, está diciendo que el mundo se va a acabar y que es pronto. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí hay dos interpretaciones. Uno es que es el fuego, que un fuego especial vendrá y acabará con la tierra. Otro, el fuego de la guerra, del Armagedón, que traerá bombas, incendiarán cosas. Bueno, habrá unas cosas muy tenaz. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos esperan cielos nuevos y tierra nueva? ¿De verdad, verdad? Muy bien. En los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ojo, los que esperan estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Cómo es que Dios nos quiere? Sin mancha, irreprensibles y en paz todos, unos a otros. Wow, esto es para meditarlo, ¿cierto? ¿Cómo Dios nos quiere? Sin mancha, irreprensibles y en paz. Muy bien. Entonces dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo? Otra cosa que Dios nos quiere, creciendo en la gracia, y no creciendo en gracia, sino creciendo en la gracia, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, estos son tiempos que el Señor nos está hablando, de los tiempos finales. Y quiero decirles, hermanos, que es sumamente importante conocer los tiempos. Diga conmigo, conocer los tiempos. Conocer los tiempos. Discernir los tiempos. Y por allá en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12, versículo 32, hay una historia interesante, y es que David está siendo rey y las tribus, cada tribu está enviando su ejército para apoyar a David en su reinado y en sus conquistas. Habla de Isaacar, la tribu de Isaacar mandó algo de 87,000 soldados, pero entre esos soldados, aparte de esos soldados, no entre ellos, sino aparte de esos soldados, envía 200 hombres. Y 200 hombres con unas características especiales que dice así, primero de Crónicas
12:32 dice: de los hijos de Isaacar 200 principales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían sus hermanos. Bueno, interesante este grupo de personas con el ejército de David. Era que sabían conocer los tiempos. Y ser entendidos en los tiempos tiene que ver con saber discernir los tiempos de Dios. Discernir los tiempos de Dios es saber tener la visión del entorno tocante a lo que es la voluntad de Dios y situarnos proféticamente en lo que Dios está hablando a su pueblo, para que así la iglesia actúe de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios para mi vida en este tiempo? ¿Qué quiere Dios para mi familia en este tiempo? ¿Qué quiere Dios para mi ciudad en este tiempo? ¿Qué quiere Dios para Colombia en este tiempo? ¿Cómo debe ser la iglesia de este tiempo para combatir todo lo que viene? Eso significa entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. El Señor fue enfático, mis hermanos, en reclamar a Israel la falta de conectarse con los tiempos de Dios y saber actuar de acuerdo a su voluntad. Miren lo que dice Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías habla, Dios había enviado una cantidad de circunstancias adversas al pueblo de Israel para que se arrepintiera, para que se acercara a Dios, y ellos lo tenían como natural. Terremotos hubo, langosta hubo. Ustedes leen allá, hermanos, en el libro de Joel, y ahí dice que hubo una devastación de la tierra por la langosta. Se lee también, hermanos, en Isaías, en Amós, perdón, de un terremoto que hubo en los tiempos de Usías. Todo esto, hermanos, eran señales para que el pueblo dijera: Dios nos está castigando, Dios nos está enviando un juicio, es tiempo de arrepentirnos y actuar conforme a la voluntad de Dios. Y eso significa conocer los tiempos de Dios, discernir los tiempos de Dios. Mis hermanos queridos, cuando ustedes ven una fila de golondrinas en el cielo, ¿qué significa? ¿Va a llover, sí o no? Va a llover. La golondrina conoce los tiempos. Ustedes saben, hermanos, el desfile de focas que hay casi de un océano al otro cuando viene el invierno. Ellas se van porque conocen el tiempo. Ustedes saben, hermanos, que las hormiguitas también conocen el tiempo. Como las hormigas, dice la Biblia, que preparan su comida en el verano para que en el invierno no les falte. Y por eso las hormigas las vemos en el verano cargando. Una hormiguita tiene la capacidad de cargar 7 veces más el peso de ella. Y por eso vemos unas hormigas con unas hormigas chiquiticas con unas hojotas grandes, ¿cierto? Y ahí está, porque la hormiga conoce el tiempo. ¿Qué sabemos nosotros de los tiempos actuales? ¿En qué tiempos estamos? Jesús también le reclamó a los fariseos y saduceos el no conocer los tiempos. Y dice así la Biblia en Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del cielo no podéis. Jesús fue enfático también con los fariseos y saduceos. ¿Cómo así que le piden señal? Había hecho muchos milagros y ahora les está diciendo que les muestre con una señal que Él es el Mesías. Por Dios, ¿por qué no leyeron las profecías? O las leyeron y no las entendieron. ¿Por qué no creen a lo que el Señor está predicando, que Él era el Mesías, sino que están pidiéndole una señal y dicen: no le voy a dar señal? Hipócritas, conocen el tiempo, pero el tiempo de Dios, el tiempo del Mesías, no lo conocen.
Wow, eso es duro. Eso es duro para el que desconoce los tiempos. ¿Qué días o qué tiempos estamos viviendo? Mis hermanos queridos, durante toda la vida hay tiempos buenos y tiempos malos que tenemos que vivir. ¿Cómo saber cuál es el camino? ¿Qué clase de tiempo estamos viviendo? ¿Cómo vamos a levantar generaciones para el Señor en medio de estos tiempos de turbulencia y oscuridad moral? ¿Qué le espera a nuestros niños? Tenemos que saber prevenirlos para lo que viene. Todo niño cristiano, aunque sea, que vive la palabra de Dios, tiene que saber que los tiempos son difíciles. Ellos tienen que identificarse con el cristianismo y advertirles de los peligros de toda la filosofía contemporánea que se levanta contra la familia. Muy bien, seguimos entonces. Pablo en sus tiempos ya advertía a los hermanos de la necesidad de aprovechar bien el tiempo por la característica de los días que se vivían en ese entonces. Efesios 5, 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque ¿qué? En medio de los días tan malos hay que aprovechar bien el tiempo en la conexión con Dios. Aprovechar bien el tiempo en una vida devocional de calidad. Aprovechar bien el tiempo, hermanos, en la evangelización. No quiere decir que nuestro programa de vida quede a un lado. También podemos hacerlo, pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Estos son tiempos muy peligrosos, hermanos. Tiempos donde la gente, aún de la iglesia, está confundiendo lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. ¿Por qué? Porque el pecado lo han legalizado, lo han constitucionalizado. La prostitución es legal. Los matrimonios homosexuales son legales. El aborto es legal. La eutanasia es legal. Y todo esto es pecado. Esto no lo concibe el Señor, porque Dios es el único dueño de la vida, y además porque Dios también estableció un orden para la familia, y ese orden se debe sostener. Entonces son cosas, hermanos. Este tiempo es tiempo de anarquía, de irrespeto a la autoridad. Los muchachos ya no se sujetan, ya hablan del viejo, del cucho, de la cucha, que está sobando la vida. Pero nosotros teníamos en la antigüedad, yo le levantaba la voz un poquito a mi mamita, que era una señora chiquita de unos 50, delgadita, y yo ya estaba creciendo, y me decía el jayanazo. Pero que yo le fuera a decir algo: el respeto a los padres, la honra a los padres se mantenía. Y en este tiempo el niño ya levanta la mano y como que parece chiste al papá y le pega y todo eso. ¿Por qué? Porque se han perdido los principios y los valores de la familia. Son tiempos malos, son tiempos de anarquía, donde el niño, el joven, no quiere someterse a nada ni a nadie, y aún están contra la máxima autoridad de las naciones de la tierra, que se llama Dios. Tiempos donde la familia está sufriendo muchísimo, matrimonios rotos, muchos viviendo profundas crisis y a punto de acabarse, jóvenes cada día más hundidos en el pecado. Un gran número de jóvenes atentan contra su propia vida, la violencia intrafamiliar cada día más aguda, que el hijo mató al papá, que el papá mató al hijo, que se mataron entre todos. ¡Wow! Son días malos. Estamos viviendo días malos. Tiempos peligrosos, dije. Los gobiernos cada día más corruptos, hurtos por cantidades, guerras, ataques terroristas, terremotos, inundaciones, cambios climáticos nunca antes vistos. Mira, hermanos, estaba hablando anoche con una familiar que vive en Miami. Y el otro día hablé con un muchacho de México. Y en Monterrey hace muchos años que no llueve. El agua se está acabando en Monterrey, México, y es frontera con Estados Unidos, y en Estados Unidos hay inundaciones.
cambios climáticos absurdos en muchas partes. Son días duros, difíciles. En fin, hermanos, yo no tengo que convencerles de esto. Es lo que estamos viviendo es real y está frente a nuestros ojos. ¿Qué es todo esto? Señales evidentes del inminente, con negrilla y subrayado, inminente regreso de Cristo a la tierra. Sí. Y estos tiempos es una de las señales de lo que dice la Biblia, que era como en los días de Noé. Dice la Biblia que la venida del Señor será como en los días de Noé, que se casaban, se van en casamiento. Pero voy a leerles la característica de la sociedad en los días de Noé. Miremos Génesis, el capítulo 6, el versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era la gente en los tiempos de Noé? Todo el mundo vivía pensando en el mal, vivía pensando en el pecado, vivía pensando en hacer daño. Esa era la sociedad en los tiempos de Noé. De tal manera, hermanos, se estima que para el diluvio, de la creación de Adán hasta el diluvio, habían más o menos unas 2.000 millones de personas, o 1.500 millones de personas. O sea, era harta gente. Y todos ellos pensaban en el mal, menos 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Ellos eran los únicos cristianos en toda esa humanidad. ¿Se imaginan ustedes cómo fue la vida de esos? ¿Cómo fue Noé levantar a esos 3 hijos y mantenerlos vírgenes en su vida? Bueno, no digo vírgenes en su vida espiritual, porque tal vez pecaron, pero mantenerlos en relación con Dios en medio de semejante maldad. Entonces, hermanos queridos, si Noé pudo, nosotros también podemos. Podemos mantener a nuestras generaciones en medio de la oscuridad, en luz y en libertad y en salvación. Pero bueno, para conocer los tiempos, entonces quiero darles un breve panorama, porque ahorita lo vamos a enlazar con la segunda venida del Señor. Vamos a mirar un breve panorama de los tiempos, cómo ha sido la historia desde Adán. Hay una historia, mis hermanos, que nos remite al pasado, y hay unas profecías que nos llevan al futuro. Amós capítulo 3 versículo 7 dice la Biblia que Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. En algún lugar del mundo alguien supo que iba a haber pandemia, según ese versículo. En algún lugar del mundo unos o varios supieron que iba a haber la pandemia. Que no les creyeron será distinto, pero Dios no hace nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Entonces los profetas, la profecía, la historia nos sitúa en el pasado, la profecía nos sitúa en el futuro. Entonces ha habido diferentes periodos en la historia, algunos los llaman dispensaciones. Yo no soy muy dispensacionalista, más lo hablamos como periodos. Entonces hubo el periodo de lo que se llama la inocencia, los teólogos llaman esto periodos. La inocencia, que va desde la creación hasta la caída del hombre. El hombre era inocente, no había pecado, fue creado en inocencia sin conocer pecado, pero fue advertido sobre él. Conoció el pecado y dejó de ser inocente, se tornó culpable. ¿En qué terminó? En un juicio, sacado del huerto del Edén. Viene el periodo de la conciencia, desde la caída hasta el diluvio. El pecado era juzgado no por una ley escrita, sino por la conciencia de lo que era o no pecado. Cada persona sabía por conciencia qué era o no pecado. Hubo corrupción total de la raza humana y Dios debió acabar con ella por medio del diluvio. ¿En qué terminó? En un juicio, en el diluvio. La tercera, el gobierno civil. Comienza entonces con Noé el gobierno civil.
que va desde el diluvio hasta Babel. Al hombre se le dan facultades civiles para que gobierne el mundo para Dios. La raza humana vuelve a multiplicarse a través de los 3 hijos de Noé. Vuelve la corrupción, vuelve el castigo, termina en Babel con el juicio o la confusión de lenguas. Luego viene el periodo de la promesa, que va desde Abraham hasta Sinaí. Abraham fue designado como el germen, como la semilla de un pueblo especial para Dios, ¿cierto? Fueron llevados a Egipto, donde estuvieron 400 años y terminaron en juicio como esclavos. Y de ahí salieron para establecerse como nación y como un pueblo de Dios. Ahí comienza entonces el periodo de la ley. Y el periodo de la ley fue desde el Sinaí hasta el Calvario. El pueblo se regía por leyes emitidas directamente de la boca de Dios, lo que nosotros llamamos la ley, lo que los judíos llaman la Torá, lo que nosotros tenemos en el Pentateuco, esa era la ley. Y el pueblo, si obedecía a la ley, se conectaba con Dios, obedecía a la ley y obedecía al Señor. Pero otra vez el pueblo de Israel se corrompió y la ley no sirvió. Entonces tuvo que venir Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret inaugura el periodo de la gracia. Estamos viviendo ese periodo de gracia, aunque gracia siempre ha habido. O si no, el mundo ya se hubiera acabado, ¿sí o no? Pero es lo que quiere decir la Biblia, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Gracia quiere decir gratuitamente. Somos salvos gratuitamente. Nosotros no tenemos que hacer nada por ganar la salvación. Bueno, vivir en santidad, aceptar a Cristo. Pero no tenemos que pagar un precio. ¿Quién pagó? Jesús sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir, pero somos salvos gracias al Señor. Para luego venir, y esta gracia comienza en el Calvario, ¿sí? Y termina en el arrebatamiento. Jesús muere para dar salvación al mundo pecador, surge la iglesia, hay oportunidad para que todo pecador se arrepienta, para que sea salvo. Terminará en el arrebatamiento y la gran tribulación, para comenzar el último periodo que se llama el milenio. Y en el milenio es Cristo gobernando las naciones, los enemigos mordiéndose la lengua, porque Cristo será rey y nosotros reinaremos con Él. Nosotros reinaremos con Él. Entonces, en ese último tiempito, quiero que miremos un cuadrito acá y les explico qué va a acontecer. Muy bien, del año 0 al 33 de Cristo fue esa vida pública del Señor Jesús. Luego ahí tenemos como el año 2023. Supongamos que el arrebatamiento sea en el 2023 para darle plazo a algunos de que se arrepientan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El pueblo de Dios, los que vivan santamente, los que se mantengan sin mancha, los que se mantengan irreprensibles y en paz, los que se mantengan en la buena doctrina, en un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados. O seremos, perdón. Seremos arrebatados. Juntamente con eso, inmediatamente en ese mismo suceso, habrá lo que se llama la primera resurrección. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que murieron en el Señor resucitarán. ¿Cómo? Con un nuevo cuerpo bendecido, con un nuevo cuerpo maravilloso, rejuvenecido, lleno de bendición y de gloria. ¿No le parece que resucitar es chévere? Y los arrebatados sufriremos una transformación. Es decir, los feos seremos bonitos. Entonces, hermanos, ahí se unen arrebatamiento y primera resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús viene no a la tierra sino a las nubes para celebrar las bodas del Cordero.
Y ahí estaremos nosotros 7 años con Jesús en las nubes, con 7 años, es decir, una boda tiene la recepción de 2 horitas y ya. Antes las bodas eran de 7 días, en los tiempos de Gedeón, y este duró 14 días, el festejo de la boda. Yo no sé qué hacían tanto en 14 días. Pero esta boda será el récord Guinness, porque será de 7 años. Yo no sé si el Señor nos va a llevar por allá, por todas las galaxias, por todos los sistemas lácteos, por todas las tierras, por todo lo que haya, por todos los astros. Pero bueno, la luna de miel será chévere. ¿Qué pasa en la tierra en esos 7 años? En esos 7 años entonces tenemos 2 periodos de 3 años y medio. 3 años y medio donde el anticristo, escúchenme bien, digan conmigo globalización. ¿Para qué la globalización? Todo se está globalizando, todo se está uniendo. Y la globalización terminará en que muchos se pondrán de acuerdo que la tierra no necesita tantos gobernantes, sino que necesita uno. Y ese uno se llamará el anticristo. Pero no va a reinar de una. No, él estará 3 años y medio conversando con los principales potencias mundiales, convenciéndolos de que él es el gobernante, y entonces estará allí negociando, y esos 3 años y medio de protocolo. Y a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio de ese protocolo, él se proclamará el gobernante de las naciones, porque estará apoyado por las potencias mundiales y nadie se le opondrá, porque tendrá un hombre religioso llamado el falso profeta, que hará señales y maravillas y nadie se le podrá oponer. Pero ahí es donde comienza 3 años y medio, donde ustedes pueden leer en la Biblia tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Eso lo dice la Biblia claramente. 3 años y medio de gobierno del anticristo, pero en la tierra la gran tribulación. Los que no se fueron en el arrebatamiento, los que murieron, que no estuvieron en Cristo, no participarán de las bodas del Cordero, sino se quedarán a sufrir esa gran tribulación. Cual dice la Biblia que esa gran tribulación será cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Una de las cosas terribles que dice el Apocalipsis es que durante ese tiempo vendrán demonios a atormentar a la gente por 5 meses. Y la gente sentirá el tormento de los demonios. Y en ese tiempo, en esos 5 meses, la gente buscará la muerte y no la hallará. Es decir, esa gente del desespero se tomará venenos, sentirán el efecto del veneno, pero no se van a morir. Se dispararán en la cabeza toda la carga de tiros, se les esparcirá la masa encefálica, pero no se van a morir. Sufrirán el caída de un piso 50 o 60, se estutanarán todo lo que sean, pero no se van a morir, porque la muerte irá de ellos y los demonios seguirán atormentando. Pero ustedes saben, hermanos, ¿para dónde va el calentamiento global? La Biblia dice que habrá un tiempo cuando el sol quemará la cabeza de la gente. Yo me quiero ir. Los quemará. Y escuchen bien, la gente va a blasfemar contra Dios en esos meses donde el calentamiento será tan terrible que quemará la piel de la gente. No solamente eso, sino que se le agregarán las guerras terribles, armamento químico, todo eso que habrá en la tierra, porque algunos se levantarán contra el anticristo. Bueno, habrá una cosa impresionante. Entonces habrá hambres, habrá guerras, habrá muerte, habrá cosa terrible en esa gran tribulación. Yo no sé si usted se quiere quedar. Y si no se quiere quedar, tiene que vivir irreprensible, sin mancha y en paz. ¿Por qué? Porque bueno, eso entonces terminará el anticristo. ¿Qué pasará? La gente se va,
unos se quedan, que supieron que el evangelio era la verdad, pero que no vivieron conforme al evangelio, empezarán a predicar. Ya no se salvarán con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia, entonces será por fuerza y martirio. Pero dirán: mire, es que Jesús se fue, pero Él viene otra vez. Todo el mundo dirá: ¿y cuál fue la razón que desaparecieron los aleluyas, los panderetos, los lambeladrillos que decían por allá, cierto? Desaparecieron esa gente que leía la Biblia. ¿Quién se los llevó? Unos extraterrestres. No, pero es que Él viene de nuevo. ¿Saben qué, hermano? Esa noticia hará que el anticristo prepare un ejército para enfrentar a Jesús y enfrentar a sus hijos. Y vendremos entonces, hermanos queridos, pero la Biblia dice en Zacarías capítulo 14 que habrá una plaga que matará al ejército que esté en Armagedón. Jesús viene y se arma la guerra del Armagedón, porque estarán haciendo, es decir, disparando toda clase de armas contra la gente que viene, contra Jesús y nosotros, pero eso no nos hará daño. Entonces Zacarías dice: y esta será la plaga que acabará con el ejército enemigo del Señor. Estando de pie, la lengua se les deshará, se le hundirán las cuencas de los ojos y se le pudrirá la piel. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Armas químicas. Armas químicas. Esto mismo hará que ese ejército se acabe entre ellos mismos. Pero para nosotros no debe haber preocupación, excepto si estamos mal, porque llegaremos, el anticristo será juzgado, el diablo será echado al infierno, el falso profeta también con el anticristo, y nosotros empezaremos a reinar con Cristo 1000 años de paz. Aleluya, gloria a Dios. Habrá el milenio, para luego el juicio del gran trono blanco y la segunda resurrección. Allá resucitarán los condenados, para luego ir en cuerpo y alma al infierno, eternamente y para siempre. Pero nosotros al cielo, a los cielos nuevos y a la tierra nueva que habla el apóstol Pedro, por la eternidad, a disfrutar con nuestro amado Jesús y con nuestro Padre Celestial, a quien adoramos, a quien servimos, a quien amamos con todo el corazón. ¡Aleluya! Muy bien, actitudes, hermanos. ¿Qué actitudes debemos tomar frente a la luz de esta cuenta regresiva? Es que hermanos, lo que estamos viendo es ya. Es ya. Si hace 40 años se predicaba que Cristo estaba cerca, hoy está 40 años más cerca. ¿Qué estamos haciendo? Algunos pueden ignorar la venida del Señor, como dice ahí 2 de Pedro 2, 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza o la ignoran, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchas personas que no les importa y no piensan en el tema. ¿Qué pasaría si viniera esta noche el Señor? Como no piensan en ello, no viven para ello. Pero yo les invito a pensar en ello. Yo les invito a pensar que si ustedes se levantan a las 6 de la mañana, puede venir el Señor a las 7 o a las 7:01. O que si esta noche se acuestan, puede venir en esta noche. Yo les invito a pensar que puede venir en un mes o en un año. Esto nos invita entonces a estar preparados para cualquier momento. Y yo no sé si es una frase de Martín Lutero o de don Patricio Sáenz, pero dice: vive como si Jesús viniera esta noche y haz planes como si se demorara 100 años. Pero hermanos queridos, muchos están adormecidos en torno a la vida espiritual. Y no hay un arrepentimiento verdadero y un cambio que diga, viven eternamente en problemas y en conflictos. ¿Por qué? Teniendo la solución en la palabra, teniendo la decisión de cambiar, ¿por qué no cambiamos?
¿Por qué no nos despertamos y nos movemos? Mire lo que dice Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muchos, hermanos queridos, viven en continuo sueño, viven en continuo ocio espiritual. Recuerden que el ocio genera sueño. La falta de actividad genera sueño, y hay muchos que están dormidos espiritualmente. La persona ociosa siempre vivirá con sueño. El sueño espiritual, mis hermanos, es vivir en la carnalidad, en la mundanalidad, en el pecado que no da tiempo a reflexión de cómo estoy al interior de mi vida. Iglesia de Dios, iglesia preciosa, iglesia del Señor, tenemos la oportunidad de ir a vivir con Cristo una eternidad. Pero si no estamos listos, vamos a sufrir las graves consecuencias de la condenación. ¿Cómo ilustrar esto? La historia del Titanic. El presidente de la compañía que lo hizo, este barco, ni Dios lo va a hundir. Y en su primer viaje tuvo un choque con un iceberg, témpano de hielo. Y mientras el barco se hundía y la gente hacía esfuerzos allá algunos esfuerzos para salvar la cuestión, los otros estaban en los casinos jugando dinero, otros estaban bailando, otros músicos allá, todo, hermano, en un sueño, en una tranquilidad, mientras el barco se hundía. Y el barco que dijeron que no se hundía, se hundió. Porque nadie desafía a nuestro Dios. Nadie desafía a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos invita la Biblia a vivir? A vivir listos, a vivir sin mancha, que no necesitemos corrección o reprensión, irreprensibles, y en paz, en santidad, con las ropas blancas, como hablaba mi esposa hace 8 días, sin mancha, sin contaminación, en santidad. No es difícil vivir en santidad, hermanos, pero también este anuncio del inminente regreso de Cristo a la tierra nos lleva a predicar la palabra de Dios, a pensar en los familiares que no son salvos. Si usted quiere que esa gente sufra la gran tribulación o sufra el eterno infierno, quédese callado, no hable, no de testimonio. Sigamos con mutismo evangelístico, sigamos con la cinta en la boca evangelísticamente hablando. Pero, hermanos queridos, ante Dios daremos cuenta de estas personas que tuvimos la oportunidad de hablarles, de ganarlos para Él, y no hicimos caso de predicar la palabra. Oración profunda por aquellos que no conocen al Señor, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas. Todo esto, mis hermanos queridos, es para pensar que debemos orar por ellos y que debemos predicarles la palabra del Señor. Concluyo diciendo: ¿qué tan preparado estás para el arrebatamiento? Si Jesús viene esta noche, de seguro ¿te vas a ir con Él? ¿Estás seguro de vivir una vida espiritual acorde a la palabra de Dios?
¿O vives en autoengaño? ¿Qué son las personas autoengañadas? Que creen que están bien sin estar bien. Que todo el tiempo están pensando en que disfrutan de una vida abundante espiritualmente, porque la Biblia dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero que creen que están viviendo una vida abundante y están viviendo una vida pésima espiritualmente. Hoy es la oportunidad de decirle: Señor, reconsagro mi vida, porque no me quiero quedar, me quiero ir contigo. Amén. De pies, por favor, hermanos. Antes de ir hacia adelante y orar por la iglesia, quiero orar por las personas que hoy nos visitan. Que nos visitan por primera o segunda vez, tercera o cuarta, no sé cuántas veces. Pero que no tienen a Jesús en el corazón y que hoy quieren entregarle su vida al Señor. Si hay alguien aquí que nos visite y quiera hacer esa decisión, por favor, levante su mano en alto y diga: yo quiero que ore por mí, porque necesito a Cristo en mi corazón. ¿Hay personas? Levanten su mano, por favor. Quisiera verles. ¿Hay alguien por ahí? ¿Algunos? Oh Padre, por allí creo que hay personas. Sí, Dios te bendiga, ya vi su mano. ¿Por allí alguien más? Si hubo personas que por acá levantaron la mano, yo les invito, y a la persona que levantó allí su mano: vengan aquí un momentito, voy a orar. Vengan, acérquense, y las personas que están por ahí, ayúdenles para que vengan al frente y reciban a Cristo en su corazón. Gloria sea al Señor. Tú eres el Señor, Padre, tú eres el Señor, tú eres el Señor. ¿Hay alguien más? Que venga, yo sé. Tal vez estoy seguro de que de aquí en adelante, Dios te bendiga, bienvenida. Dios te guarde. Yo estoy seguro que de aquí en adelante, cada 8 días, habrá muchas más personas que se van a convertir, porque vamos a predicar la segunda venida de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera, por favor, que fuera un momentito con el hermano Roberto. Y él tiene unas palabritas para ti. Él ora por él, por ti. Y allí está con su esposita. Entonces sígale, por favor. Allí viene otra persona. Que vaya con él. Ore por ellos, mi hermano Roberto. Gloria sea al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, cómo tú vas a orar en este momento. Cómo vas a enfocar tu oración al Señor. Lo cierto es que vamos a hacer un clamor en este instante de reconsagración de nuestras vidas al Señor. Entonces empieza a hacerlo. Cierra tus ojos, habla con Dios. Habla con Dios, habla con Dios. Quiero oír ese murmullo de lo que tú estás hablando con el Señor. Te alabamos, Señor Jesús, te alabamos, tú eres el Señor. Te alabamos, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Tú puedes enfocar tu oración pidiéndole perdón al Señor, reconsagrando tu vida a Él. Tú puedes enfocar tu oración por tu familia. Tú puedes enfocar tu oración por todo lo que el Señor hace a tu alrededor, por tus amigos. Tú puedes enfocar tu oración y también tu reflexión en torno a cómo estás con Dios. Enfoca tu reflexión en torno a cómo está tu ministerio. Enfoca tu reflexión en cómo está tu familia, cómo está la relación de pareja, cómo está la relación con los hijos. Y después de llegar a una decisión en la reflexión, toma decisiones radicales. Pedir perdón y perdonar. Decirle a Dios hoy: Señor, no quiero una vida más, no quiero caminar más en desobediencia, no quiero caminar más fuera de tu voluntad.
Quiero, Señor, hacer tu voluntad, servirte a ti. Oh, Rabacatala Mahacara y Sanda, Lavashuti y Masaya. Enfoca tu oración. Ora al Señor, reconsagra tu vida, entrégala de nuevo. Dile, Señor, aquí está mi vida de nuevo, Señor, de nuevo, Padre. Oh, aleluya, aleluya. Rabatatara Masai Kereishondira Balaisaya. Oh, Rabashia Talamamasai, Talamasia, Talamasaya. Ahí mientras estás orando, otros se mantendrán orando, pero otros alabarán al Señor y le adorarán cantando y le dirán, Señor, gracias por esta bella oportunidad de conocerte, Señor, de alabarte y de adorarte. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuál es tu necesidad espiritual? ¿Cuál es tu necesidad espiritual? ¿Cuál es tu necesidad espiritual? Oh, Señor, Señor Jesús. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya. Adóralo, adóralo. Tú estás entrenando, estás siendo entrenado para ir a adorar por la eternidad. Adorar por la eternidad. Aleluya. Si están ahí familias, parejas, si están cercanas, únanse. Y si tienen familia inconversa, oren por ellos. Únanse ahí como familia, hermanos, hermanas, primos. Vamos a hacer un momentito de intercesión por esas personas cercanas que no conocen al Señor. Únanse como familia. Si quieren salir al hall, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Oren por estas familias. Oren por estas familias. Aleluya. Reclame su familia para el Señor. Hijos inconversos, papás inconversos, todo. Ore por ellos y diga: Señor, yo reconsagro mi vida, Señor, amarte y bendecirte. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias, gracias. Esta iglesia se multiplicará, Señor, se multiplicará. No porque querramos multitudes, sino porque es una obligación predicar tu palabra, Señor. Oh Dios de los cielos y de la tierra, glorifícate. Glorifícate, Señor, glorifícate. Oh, glorifícate, Dios, glorifícate. Obra, Señor, en la familia de mis hermanos. Obra, Padre, Señor, en los que no te conocen. Obra en los amigos. Obra, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, obra, Padre. Aleluya, aleluya. Oh, Rabasaya, la masita, Rabasaya. Ahora mi oración se va a enfocar, mis hermanos, en orar por tu necesidad. Tu necesidad va a ser suplida. Los que necesitan fuerza, ánimo, los que necesitan voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret, los que necesitan sanidad, en este día reciban de Dios lo que necesiten, porque Él suple nuestra necesidad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me falta gozo, el gozo del Señor es tu fortaleza, viene de lo alto. El Señor está supliendo también
también tu necesidad económica. El milagro de Dios está viniendo de lo alto. Recibe el milagro en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu presencia, Señor, es el cielo para mí. Yo te alabo